Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Buenas tardes. Licenciado. Buenas tardes. Empezamos hoy el desarrollo de nuestro programa Jóvenes. Entramos ya al contenido. Recuerden, la primera unidad o el primer módulo de nuestro programa se refiere precisamente a los conceptos básicos. Y dentro de estos conceptos básicos veíamos el tema de los derechos colectivos. Fundamentalmente creo que es de importancia su desarrollo en esta primera unidad de nuestro programa. Posteriormente vamos a hablar de la crisis del Estado de Derecho y, bueno, realmente en relación a esta unidad, a este módulo, la interculturalidad. Dicho esto, pues quisiera compartir con ustedes unas diapositivas respecto a este tema de los derechos colectivos. Hemos ido extrayendo algunas ideas extraídas de algunos autores nacionales y también algunos autores fuera de nuestro país que abordan hoy día el tema de los derechos colectivos. Si me permiten, por favor, vamos a compartir este tema, jóvenes. Acá vamos a estar admitiendo a los compañeros. Y solo quisiera saber si se mira la diapositiva, jóvenes. Sí, se ve, licenciado. Sí, se ve, licenciado. Gracias. Vamos a... Por rato voy a estar saliendo. Entramos acá, jóvenes. Me permiten, por favor, entramos nuevamente. Acá, los derechos colectivos. Tenemos los derechos colectivos. Les decía, este tema de los derechos colectivos está estrechamente relacionado con los derechos humanos. Pero está estrechamente relacionado con derechos humanos. Así tenemos el caso de esto de los derechos colectivos acá, jóvenes. Compañeros. Aquí tenemos tiene estrecha relación el tema con los derechos humanos, razón por la cual haremos mención de algunos de los periodos o de las fases, quizás podríamos llamar acá, de las fases de evolución histórica de los derechos humanos. Así tenemos pues, acá los derechos colectivos, decía, en estrecha relación con el tema de los derechos humanos. Razón por la cual se indica que los derechos humanos específicos, no generales, se habla de los derechos colectivos y especialmente de esta generación de derechos colectivos. Se indica que los titulares de la llamada tercera generación de derechos humanos son grupos humanos, les indicaba el otro día, son grupos humanos, son comunidades, son colectividades. A diferencia de como vamos a ver acá, son parte de los derechos humanos de tercera generación, pero para ello vamos a ver que en esa evolución histórica inicial de los derechos humanos, en primer lugar, aparecen los derechos humanos de la primera generación, que comprende los derechos humanos de la primera generación, los derechos civiles y los derechos políticos del individuo. Fundamentalmente acá, los derechos humanos,
los derechos civiles y políticos se consideran de la primera generación, se relacionan con la persona individual, razón por la cual vamos a ver al hablar de la crisis precisamente del Estado de Derecho, porque acá se consagra en esta primera generación de derechos humanos los derechos del individuo. Principalmente vamos a ver la igualdad, fundamentalmente. La igualdad en la sociedad, creo que es importante. Además de la igualdad, probablemente como primer derecho poner la libertad del individuo. Fundamentalmente, ¿verdad? Se consagra, se garantiza en esta etapa del desarrollo, en la primera etapa del desarrollo de los derechos humanos, el principio de igualdad de las personas, el principio de la dignidad de las personas, la igualdad. Hablamos de la fraternidad de las personas, pero fundamentalmente la libertad de las personas. Recordemos, hablábamos de aquellos esquemas políticos, especialmente los estados que subyugaron a los individuos, subyugaron a las personas, sometieron a las personas a yugo, en algunos casos pues, a esclavitud, razón por la cual se consagran estos derechos civiles y políticos. Decíamos, desde la perspectiva de los derechos civiles, la participación de los individuos en la vida política de la sociedad, a la cual pertenece, en su calidad de nacional o ciudadano de ese Estado. Y obviamente la responsabilidad y la vinculación del Estado nacional respecto a su nacional, a la persona que ha nacido en su territorio. Los derechos civiles, la protección precisamente de la vida y de la familia de estas personas, y lo que conllevan los derechos civiles también, la posibilidad y la oportunidad que tiene el individuo de entablar relaciones jurídicas en la sociedad, por ejemplo, de carácter, en el caso de obtener propiedad, tener propiedad, disponer de ese derecho de propiedad, uno de los derechos que aparecen consagrados precisamente en los derechos civiles de las personas, tener derecho al nombre, al apellido, de igual manera, y la relación de parentesco, fundamentalmente. Luego vienen los derechos políticos, la posibilidad que tiene el individuo, repito, considerado así el ser humano de manera individual, de participar en la vida política de la sociedad, de formar parte de las personas que guían, que orientan y que gobiernan los destinos de una sociedad. Aquí hablamos precisamente de la política, como esa cualidad o esa facultad que se tiene para accesar al poder, para dirigir a la sociedad. Así encontramos los derechos políticos que se consagran a partir del ejercicio de estos derechos políticos, se consagran a partir de los 18 años. Se considera ya ciudadano al individuo para participar activamente en la vida política de la sociedad, ya sea votando o que voten por esta persona para optar a cargos públicos. Desde esa perspectiva se considera el derecho político, accesar o acceder, tener la posibilidad de ejercer el poder político de la sociedad, pero a la vez, en el caso de las repúblicas, principalmente, en el caso de los estados organizados como república, los ciudadanos pues, tienen ese derecho de participar, ya sea votando por cargos o bien optando a los cargos públicos. Hablamos de los derechos políticos de primera generación. Luego viene otra fase del desarrollo histórico de los derechos humanos y ya se habla de la segunda generación. Es importante consagrar la vida de la persona, decíamos, resguardar la vida de las personas, la relación de parentesco de las personas y su participación en la vida política de la sociedad, en el ejercicio, decíamos, del gobierno de esa sociedad, pero también
se considera importante la comida, los famosos derechos económicos, la producción, la posibilidad de que el individuo participe en la vida económica de la sociedad o del país. Así hablamos de los derechos económicos, entre otros, por ejemplo, jóvenes, aparece el derecho al trabajo. No obstante, a veces se considera un derecho social, pero sobre todo la participación activa en la vida productiva de la sociedad. Hablamos de los derechos económicos, en el proceso de producción, en el proceso de intercambio de esa producción de la sociedad, la distribución de los bienes que produce esa sociedad es un derecho para todo individuo, para toda persona, y también es un derecho el consumo, la relación de consumo de los bienes producidos en esa sociedad. A veces no ocurre así, jóvenes, los individuos participan en los procesos de producción, de elaboración o de creación de los bienes satisfactorios de la sociedad. Sin embargo, a veces no tienen la posibilidad, ya dependiendo de la organización de la sociedad, no tienen la posibilidad de accesar a los productos producidos, de hacer uso de esos productos, es decir, en cuanto al consumo de esos productos. Esto se ve en muchas sociedades hoy día. Sin embargo, en el campo de los derechos humanos, repito, en esta fase considerada de segunda generación, aparece este derecho, se consagra este derecho económico. El individuo puede consumir, tiene derecho, tiene la facultad, la posibilidad incluso de poder consumir los bienes que la misma sociedad ha producido. También aparecen los derechos sociales. Los derechos sociales que posee el individuo, que tiene el individuo, se consideran parte de la segunda generación, gozar de los bienes sociales de la sociedad, la participación en esas relaciones, en esos vínculos de carácter social de la sociedad. Participación, por ejemplo, en la educación, que tiene que ver con la cultura, pero principalmente la educación por medio de los derechos sociales. El caso, por ejemplo, también en nuestras sociedades hoy día, los servicios públicos que presta el Estado, aparecen consagrados estos derechos de los individuos para poder accesar precisamente esos servicios públicos sociales que presta el Estado, algunas garantías, la misma salud, por ejemplo. La salud es importante. Y luego tenemos los derechos culturales en el marco de estos derechos humanos de la segunda generación. La posibilidad que tienen las personas individualmente, repito, consideradas de accesar, de poder participar en el aspecto cultural de la sociedad, los valores que se manejan en la sociedad, el aspecto relacionado, repito, con cultura, arte, por ejemplo, y luego todo lo que el individuo produce en relación en ese marco cultural. Tiene derecho no solamente al acceso, sino que fundamentalmente el derecho a fomentar, a crear, a impulsar esa cultura. De esa cuenta incluso podemos hablar acá podríamos hablar de la creatividad del individuo en esa pregunta del Estado, especialmente en el caso de los estados. Incluso vamos a ver la obligación que existe de regular precisamente estos derechos de esta generación joven, de participar los individuos, pero también la posibilidad, decía, es de impulsar la creatividad de los individuos, de fomentar la creatividad de los individuos para que vayan creando sus propias instituciones sociales, sus propias instituciones económicas, que reproduzcan precisamente la cultura de esa sociedad. Entonces tenemos derechos humanos de la segunda generación. Posteriormente aparecen los derechos humanos de la tercera generación. Básicamente les decía, a raíz, mencionábamos un caso muy, creo que de mucho impacto
en la vida de la sociedad, pero especialmente de la vida de la humanidad joven, a raíz de la Tercera Guerra Mundial, casi una historia reciente, es una historia incluso de nuestra, podríamos hablar de nuestra generación, una historia contemporánea, cuando algunos estados pretenden exterminar la vida de los pueblos, de las comunidades o de las colectividades, de los grupos humanos. Razón por la cual se empieza a hablar de los derechos humanos de la tercera generación. Y se les denomina a sí mismo en la doctrina de los derechos humanos, o en la teoría general de derechos humanos, se les denomina derechos de solidaridad, o de los pueblos, o colectivos, cualquiera de estas denominaciones. De solidaridad es ese espíritu de mantener, cuidar, ser solidarios precisamente con estos grupos humanos que sufren alguna agresión o que son afectados en sus derechos. Y viene un poco más, si queremos, jóvenes, de manera reciente el concepto de los pueblos. No obstante, acá veremos en una parte de nuestra exposición, y aprovecho pues estar acá y tal, en el derecho internacional público, se consideró pueblo casi es equivalente al Estado, a un país. Razón por la cual se habla por ejemplo, del derecho de autodeterminación de los pueblos, en los derechos políticos, que es lo que estamos viendo acá con esto, de los derechos humanos de la primera generación, los derechos políticos. Se habla de pueblos, pero al hablar de pueblos se está refiriendo a la organización del Estado, de la sociedad, de ese Estado, y se le considera pueblo. Y desde esa perspectiva vamos a ver, bajo la perspectiva de la primera generación de derechos humanos, únicamente se le da la calidad de pueblo a un Estado prácticamente. Y ese pueblo goza desde esa perspectiva de soberanía y de independencia. Sin embargo, ya al desarrollar los derechos humanos de la tercera generación, a esas comunidades, a esos grupos humanos, también se les va a considerar pueblos, sin que ello implica la constitución o el reconocimiento de Estado en esas comunidades, sino que es un concepto, si queremos, un tanto amplio, no en sentido estricto desde la perspectiva del derecho internacional público, sino que más desde la perspectiva sociológica e incluso antropológica. Razón por la cual, repito, la teoría de los derechos humanos, o la doctrina de derechos humanos, ha hablado del derecho de los pueblos, o un concepto más sociológico, colectivo, y no meramente, llamémoslo, político. Sin embargo, esto viene también en evolución, como veremos más adelante, especialmente en los nuevos instrumentos jurídicos que ha emitido Naciones Unidas. Pero, limitándome acá a esto de la solidaridad de los pueblos, en lo colectivo, repito, en el sistema de Naciones Unidas, a estas colectividades, a estos grupos humanos, también se les considera pueblos. Pero con la restricción de que no se refiere a Estado, sino que son pueblos, son grupos humanos que están dentro del territorio de un Estado. Dicho esto, jóvenes, encontramos acá algunos de estos derechos de la tercera generación. Ampliamente, acá en la doctrina, jóvenes, en la doctrina
no, y ya no solamente de derechos humanos, sino que principalmente ahora vamos a ver lo que se ha ido impulsando en el marco del desarrollo del derecho de los pueblos indígenas. Aparece, por ejemplo, el derecho al desarrollo. E incluso se habla del desarrollo sostenido. Dos ideas prevalecientes acá por derecho al desarrollo. Quisiera indicar acá en cuanto que cada pueblo, cada colectividad de estas, o cada comunidad, hablemos de las comunidades indígenas, tiene ese derecho al desarrollo desde su propia perspectiva, desde su propia idiosincrasia. Incluso algunos autores señalan desde su propia cosmovisión. Es decir, aquí se habla, quisiera agregar esto con, por ejemplo, del continuo, o sea, el desarrollo histórico continuado de estos pueblos. Si promovieron la agricultura, por ejemplo, tienen experiencia, expertise en el desarrollo de su sociedad, descansando precisamente en la actividad agrícola, pues tienen ese derecho a ese tipo de desarrollo. Pero no el Estado imponerles un desarrollo, un esquema, aquí ya se habla de esquema, o patrones de desarrollo distintos a los que esos pueblos históricamente han traído. Y de ahí se habla, les decía, del continuum, o sea, la continuación del desarrollo histórico de esos pueblos. La razón por la cual se habla, pues, de derecho al desarrollo. Por ejemplo, hay comunidades, hay pueblos, comunidades, humanos, que tratan de resguardar hasta donde sea posible, bajo la luz de su propia normativa social, la promoción y el desarrollo, por ejemplo, del bosque. Y no permiten que el bosque, estando, repito, bajo su control, que se dilapide y se utilice ese recurso natural de manera irracional, dilapidando, únicamente con la finalidad de utilidad económica, sin importar el desarrollo integral de esa comunidad, de ese pueblo, de ese colectivo. Y este es uno precisamente de los derechos. Bueno, tiene facultad, tiene esa aptitud, tiene esa capacidad principalmente, o el dominio de orientar su desarrollo, llamémoslo forestal, desde esa perspectiva. Quizás no tanto para acumular riqueza, sino que para convivir en comunidad, para participar en comunidad. A eso se refiere el derecho del desarrollo. O sea, los estados deben respetar esa facultad, esa capacidad que tienen las comunidades, los pueblos, los colectivos. Y aquí quisiera indicar esto antes de hablar del sostenido. Una de las grandes controversias que se ha presentado, no solamente en nuestro país, en Guatemala, sino también casi en toda Latinoamérica, donde existen pueblos indígenas, y también fuera de nuestro continente. En cuanto a la actitud de estos pueblos, de estas comunidades o colectivos o colectividades, de no darle curso tan abierto, tan fácil a la... Sí, diga. Disculpe que me interrumpa, pero fíjese que escuchamos el audio bajo y a veces entrecortado. Le voy a dar un poco más de volumen. Ahí estamos, compadre. Gracias. Cualquier observación me la hacen ver, jóvenes. Por favor, voy a tratar de hablar un poquito más recio. Gracias, muy amable. Gracias, muy fina. Les decía el derecho al desarrollo en el caso de la minería. Para una sociedad, para los estados nacionales, es el caso de Guatemala,
La práctica de la minería en los países nuestros, pues no hay para los estados no hay ningún problema, porque es de aprovechar el recurso del subsuelo para el desarrollo de la sociedad, para la riqueza de la sociedad, llamémoslo así. Sin embargo, los pueblos indígenas jóvenes no están en total desacuerdo con esa perspectiva o con ese punto de vista en cuanto al aprovechamiento de la minería, porque lamentablemente a veces las compañías mineras se llevan los bienes, los recursos, acaban con los recursos y esos pueblos quedan en abandono. Tal vez les dieron trabajo por un tiempo, pero las condiciones en que quedan esas comunidades a veces es realmente deplorable, y ya no hay desarrollo, razón por la cual los pueblos se oponen a la minería, porque solo beneficia fundamentalmente a las compañías mineras. Y asimismo, los estados nacionales, jóvenes, en el tema de las regalías, apenas es el 1% para los estados nacionales. Cuando en otros países el tema de regalía llega hasta el 40-50%. No solamente para beneficio de la sociedad en general, sino que también tratar de beneficiar a las comunidades donde se desarrolla precisamente la actividad minera. Razón por la cual pues acá aparece el derecho al desarrollo. Y estrechamente relacionado con este derecho al desarrollo, aparece consagrado en el convenio 169 el tema de la consulta, porque es un instrumento internacional, como es de nuestro conocimiento, de Naciones Unidas, de uno de los organismos especializados de Naciones Unidas, y aparece el derecho a la consulta para impulsar precisamente el caso de la actividad minera, que no sea en perjuicio de las comunidades. Entonces, este es un tema, el derecho al desarrollo. Ahora, el tema de la sostenibilidad no es exclusivo, en este caso, jóvenes, para los pueblos indígenas, para los derechos de solidaridad o colectivos, sino que el tema de los derechos al desarrollo aplicado a los pueblos indígenas, ya, ahora en el tema o el concepto o la idea de la sostenibilidad conlleva la idea de aprovechar hoy el recurso que se tiene, en este caso el recurso natural. Se puede aprovechar perfectamente el recurso natural, pero la idea de la sostenibilidad, les decía Gómez, conlleva muy bien que se aproveche hoy, pero también se piense en el mañana. Se piense para las futuras generaciones. Que ese desarrollo o que ese aprovechamiento del recurso natural no sea de manera dilatoria, que no sea irracional. Solo pensar hoy la máxima ganancia, la ganancia y nada más que la ganancia, sin importar el futuro de esa sociedad, el futuro de las nuevas generaciones de esa sociedad. Y vamos a ver, es hoy día este tema o este concepto, la idea de la sostenibilidad, jóvenes, especialmente cuando lleven el curso de derecho ambiental, está imbuido el derecho ambiental de la idea de la sostenibilidad hoy día. Y a nivel mundial, repito, no exclusivamente de los pueblos, sino que la idea es que los estados aprovechen sus propios recursos, pero también que no acaben hoy, sino que también que piensen en su futuro, y especialmente en el futuro de las generaciones que vienen. A eso se refiere básicamente la idea de la sostenibilidad. Algunos hablan incluso de la racionalidad, pero la racionalidad es aprovechar, pues, obviamente de manera racional, ordenada, algo, indistintamente que sea para mañana, en tanto que el concepto sostenido o sostenibilidad conlleva el aprovechamiento de hoy, pero pensando en el mañana.
pensando en el futuro y particular y muy especialmente en las futuras generaciones de esa sociedad, principalmente. Luego aparece el derecho a la paz. El derecho a la paz. Y acá, ¿qué es el derecho a la paz? Básicamente debemos tratar de vivir de manera fraterna en una sociedad, principalmente, si fuera posible, también de manera armónica. Puede perderse, por ejemplo, en un momento la armonía, pero tratar de rescatarlo nuevamente, y se habla acá del equilibrio, precisamente, de la armonía. A efecto de que viviendo en paz, las comunidades, los pueblos, las colectividades tengan la posibilidad de desarrollar su cultura, su vida espiritual y su vida material. Ya que a lo largo de la historia de la humanidad, los grupos han sido los grupos pequeños, incluso acá tenemos una perspectiva de las minorías étnicas, ha sido realmente de persecución, ha sido de aislamiento, de abandono y muchas veces de persecución. Y esto no es exclusivo, repito, de los pueblos indígenas. Al hablar, por ejemplo, de estos derechos de tercera generación, el tema del derecho a la paz, sino que todo grupo humano, cualquiera sea honesto, todo grupo humano, todo colectivo humano o pueblo, tiene derecho de vivir precisamente en paz. Es un derecho que se tiene. En consecuencia, vamos a ver, también el Estado debe aceptar esas condiciones pacíficas de una sociedad para que los grupos, los pueblos se desarrollen en esos términos, pueda impulsar su propia cultura, recrear su propia cultura en estos términos pacíficos. Y recordemos, pues, recientemente hemos vivido en nuestro país, por ejemplo, los conflictos armados, donde desafortunadamente a veces los grupos, las comunidades, los pueblos han sufrido la peor parte de esa conflictividad. De ahí la razón de consagrar como un derecho de estos pueblos, estas colectividades, los colectivos o grupos, el derecho, la capacidad que tienen de vivir en paz, y que el Estado Nacional debe reconocer precisamente esos derechos. Otro de los derechos, el derecho al patrimonio artístico, especialmente el derecho al patrimonio artístico. Encontramos que muchas comunidades, muchos pueblos, a lo largo de su historia, a lo largo de su desarrollo histórico, han creado bienes artísticos, o como se indica acá, patrimonio artístico, desde distintas perspectivas jóvenes. El patrimonio artístico puede ser, mencionemos pintura, puede ser incluso la creación precisamente de edificios. Hablamos del patrimonio artístico de estos grupos humanos. Y también tienen el derecho precisamente a la recreación. Primero, en primer lugar, la protección y la garantía al patrimonio artístico que poseen. Ya que muchas veces, dada la situación en que se encuentran en la sociedad, pues ese patrimonio artístico se le da una apreciación muy negativa. Razón por la cual aparece el tema del derecho al patrimonio artístico de estos pueblos. Luego tenemos el derecho al patrimonio cultural. Es el caso exactamente, por ejemplo, de la creación de cultura que los pueblos, los colectivos, los grupos sociales y particularmente los pueblos indígenas han tenido y tienen todavía les indicaba ese continuo, esa continuación de su patrimonio cultural, y que sin embargo, por razones históricas, de conquista, de invasión,
de dominio, lamentablemente ese patrimonio cultural quedó soterrado. Pero después de muchos años se redescubre, viene una regeneración de ese patrimonio cultural. Y el Estado está en la obligación de destinar presupuesto para la restauración, para la recuperación de ese patrimonio cultural de los pueblos, de las comunidades, para poder seguir impulsando su cultura, quizás recreando su propia cultura, que es tan amplia, con esa que entra. Quisiera invitarles, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, la espiritualidad, por ejemplo, la cosmovisión, hablamos de algo más filosófico, si queremos, más de pensamiento, más de concepción, más de ideas. Pero asimismo, los pueblos, las colectividades, también tienen derecho a conservar el patrimonio tangible que han creado a lo largo precisamente de su historia. Es un derecho, repito, al patrimonio cultural. Hoy día quisiera indicarles, en el caso de Guatemala, como vamos a ver casi en la última parte de nuestro programa, existen organizaciones mayas que están promoviendo el desarrollo del patrimonio cultural. Es el caso, por ejemplo, del resguardo de algunos lugares como Ticalco, Caminar Cuyú, donde hay alguna participación de algunas organizaciones mayas, precisamente con fines del resguardo de este patrimonio cultural. Algunos de los más conocidos, sin embargo, también hay algunos lugares que no son muy conocidos, pero ahí existe esa organización de tratar de resguardar ese patrimonio cultural en estrecha vinculación con el Ministerio de Cultura y Deportes de nuestro país. Asimismo, otro derecho que aparece en el marco de este derecho de la tercera generación, el derecho a un ambiente sano, especialmente el derecho a un ambiente, pero se habla incluso de un ambiente sano. Acá, básicamente, la idea es de evitar la contaminación. O en su caso, si hay contaminación, pues las acciones que debe emprender el Estado Nacional a efecto de mantener ese ambiente. E incluso se habla no solamente de el medio en sí que rodea a las comunidades jóvenes, sino que también, por ejemplo, el suelo, subsuelo, vamos a ver las aguas, el oxígeno, todo lo que se refiere al medio ambiente. Hoy día, aun cuando en el caso de las municipalidades de la República, existe esa idea de que las autoridades municipales, y esto para todo el país, para todo el colectivo, se impulse o se trabaje por mantener un ambiente sano en los respectivos municipios. Pero de igual manera, por ejemplo, hablamos de la extracción minera, creo que se utilizan algunos elementos químicos, incluso se habla del cianuro, por ejemplo, que es prácticamente un veneno, creo que se utiliza en la actividad minera, hay reportes de esto, y desafortunadamente los efectos que deja este elemento que se utiliza en la actividad minera perdura hasta por 50 años en el ambiente, y muchas veces donde hay comunidades o pueblos indígenas. Razón pues por la cual se habla de ese ambiente sano. Es más, también en el caso del derecho ambiental, como rama jurídica del derecho, pone mucho énfasis en este tema de la sanidad. Un ambiente sano, no solamente el derecho a un ambiente, sino que a un ambiente de responsabilidad. Y tenemos el derecho de los pueblos indígenas, propiamente.
derecho de los pueblos indígenas propiamente, jóvenes, que se ha consagrado hoy en Naciones Unidas. Y de ahí van a partir, de ahí precisamente surgen, parten, o devienen, si queremos, algunos instrumentos jurídicos que regula específicamente el derecho de los pueblos indígenas, que entra precisamente en estos derechos humanos de la tercera generación y también estos derechos que hemos mencionado, de una otra manera alegan para sí los pueblos indígenas y la obligación que tienen precisamente los estados de regular estos derechos. Les decía, tenemos acá la obligación que tienen los estados de proteger, de garantizar estos derechos, el derecho de los pueblos indígenas. Razón por la cual vamos a ver, en primer lugar, surgió, les decía, el convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, más o menos por el año 1960, aproximadamente. Cuando abordemos este instrumento, vamos a precisar la fecha. Sin embargo, ese instrumento, en lugar de promover ese desarrollo de los pueblos, la paz de los pueblos, no solamente la paz, llamémosle de convivencia, sino que también psicológicamente no promovió esa paz, lo del patrimonio artístico, estos temas, ¿no? Y estos derechos, razón por la cual al revisar ese convenio 107 se ve en lugar de que proteja, garantice esos derechos de los pueblos, al contrario, estaba inculcando esos derechos. Estaba prácticamente en contradicción con esos derechos. Y al hacer la revisión de este instrumento internacional, el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, se deroga y surge el Convenio 169 de esta organización especializada de Naciones Unidas, y va a consagrar precisamente los derechos. El derecho de los pueblos indígenas se materializa a través de este instrumento legal. Recientemente también la Asamblea Nacional de Naciones Unidas emitió otro instrumento a favor de los pueblos indígenas, conocido como los derechos de los pueblos indígenas. Posteriormente, el organismo americano en esta materia, la OEA, también con la OEA, vamos a ver, emite también un normativo respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Y así se habla precisamente de los derechos de los pueblos indígenas se ubican dentro de la tercera generación de derechos, y obviamente de derechos humanos. Y recordemos, solo hago la acotación acá, por ejemplo, lo que contempla la Constitución Política de la República, jóvenes, en relación al artículo 46, en relación a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pues tiene prevalencia sobre el derecho interno. Recordemos de esto, hablaremos al abordar el tema de la Constitución. Otro derecho que se contempla en el marco de esta tercera generación, aparece el derecho a la coexistencia pacífica. Hemos explicado acá básicamente cuál es la diferencia, por ejemplo, del derecho a la paz. Hablábamos especialmente en los temas de conflictividad, jóvenes, los pueblos, los grupos, los colectivos tienen derecho a vivir en paz, pero sin embargo acá pareciera decir lo mismo. El derecho a la coexistencia pacífica. Y se refiere, a diferencia del derecho a la paz, y se refiere acá, jóvenes, el derecho a la coexistencia pacífica en una sociedad. En el territorio de un Estado pueden coexistir
coexistir diferentes comunidades, distintas comunidades étnicas, distintas colectividades, hablemos principalmente étnicas, no solamente el caso de Guatemala, eso aplica, digamos, a todas las naciones del mundo jóvenes, e incluso donde se dan conflictos hoy día. Coexisten distintos grupos que tienen una visión distinta de la vida, tienen una concepción distinta de la vida, tienen aspectos culturales que difieren de un grupo a otro, crean su propia cultura, la recrean, y acá viene precisamente la consagración, el reconocimiento y consagración de este derecho. En cuanto a que los distintos grupos que existen en la sociedad, en el territorio de un Estado, tienen ese derecho a convivir o existir propiamente de manera pacífica. El Estado tiene la obligación de garantizar, evitar la agresividad entre culturas, evitar el atropello de los derechos de estas colectividades, y que digan que coexistan en el territorio del Estado o en la sociedad nacional, de manera pacífica. Y aquí viene más o menos la idea con el derecho a la coexistencia pacífica, el tema de la interculturalidad. El tema de la interculturalidad, muy bien, existen diferentes grupos, que puedan compartir, convivir, intercambiar sus aspectos culturales, sus valores culturales, sus principios culturales, lo pueden hacer perfectamente bien. Y el Estado debe de propiciar esa coexistencia pacífica o esa convivencia, digamos así, pacífica. A eso se refiere este derecho a la coexistencia pacífica. Principalmente hemos visto en algunos lugares, fíjense que el tema de esta, crear condiciones pacíficas, el tema de la paz, la paz, decía ya, recordemos, Benito Juárez, es el respeto al derecho ajeno. Y sucede acá muchas veces entre los mismos grupos humanos, entre los mismos grupos étnicos, hay agresividad. Y la agresividad no solamente es física. La manifestación de la agresividad, y vamos a ver cuando hablemos de discriminación, pero especialmente el racismo, se manifiesta también de manera a través de las ideas, a través de las actitudes. Hay ideas agresivas bajo el otro grupo. Hay pensamientos agresivos para el otro grupo. Es decir, acá esa coexistencia pacífica también pasa no solamente por lo material, sino que también por las ideas, el pensamiento o el estado psicológico y el estado emocional de las personas que forman parte de esa comunidad. Repito, a veces el diario vivir, en el diario vivir se manifiesta este tipo de actitudes, este tipo de comportamiento agresivo, de práctica agresiva, de ideas. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de los prejuicios. Los prejuicios que se tienen respecto a un grupo, ese grupo cae mal, o ese grupo parece, etcétera. Razón por la cual viene la consagración en el marco de los derechos humanos de tercera generación, el derecho a la coexistencia pacífica. Hay que respetarse. Ahí está. Y el respeto, decía, el respeto al derecho ajeno, y lleva precisamente a esta condición pacífica. Razón por la cual se consagró en
esta generación de derechos humanos, el derecho a la coexistencia pacífica. Cada grupo tiene ese derecho de vivir pacíficamente, respetar al otro grupo. Luego viene el derecho a la protección de los datos personales. Esto se refiere principalmente por parte del Estado. Esta es una obligación grande del Estado. Es más, está consagrado en la Constitución Política de la República. Quiero agregar acá el caso del RENAC. El caso del RENAC, por ejemplo, tiene la obligación de proteger los datos personales de todos los ciudadanos guatemaltecos y evitar, porque constituye incluso delito, evitar negociar con esos datos que aparecen precisamente en los registros de las entidades del Estado. El derecho a la protección de los datos personales de los individuos, y ya no exclusivamente de los pueblos indígenas, sino que de los grupos humanos, de las personas, acá, de los colectivos, hablamos de la protección de los datos personales. Porque muchas veces las entidades del Estado, lamentablemente, y se ha visto, no sé, en varias partes jóvenes, incluso en Guatemala se hablaba de este tema desafortunado, hace más o menos 4 o 5 años, que algunos datos personales fueron a parar a unas instituciones privadas, a unas entidades privadas, a unas organizaciones privadas y a algunos ciudadanos. Que realmente pues, está totalmente prohibido, ya que nuestra misma Constitución ha desarrollado, más que desarrollado, ha regulado, ha recogido en su texto, está en su seno, ese derecho de todo guatemalteco, de todo ciudadano, el derecho a la protección de los datos personales. E incluso razón por la cual alguien va a solicitar una información de los datos personales de un tercero, sin ninguna autorización del interesado, pues las entidades del Estado tienen la limitación de proporcionar esos datos. ¿No? Quisiera mencionarles un caso acá, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo Electoral recoge nuestros datos en la formación del padrón electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de proteger esos datos de los ciudadanos, porque a veces lleva el nombre, el apellido, lugar de residencia, padres, dirección, entre otros datos. El Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de resguardo y la protección de esos datos. Porque lamentablemente puede ser un grupo de personas, alguna entidad política, haga mal uso de esos datos personales y alguien, por ejemplo, que nunca ha participado en un partido político, pudiera resultar inscrito en un partido político sin su conocimiento y menos sin su consentimiento. Pues este es uno de los derechos de tercera generación de carácter colectivo, el derecho a la protección de los datos personales. Obviamente, también jóvenes, acá entra el tema de los pueblos indígenas. El hecho de ser pueblos indígenas, quizás en una sociedad o en un marco de un Estado, se le tenga menosprecio, por ejemplo, y se puede hacer uso de esos datos personales, obviamente, pues, va contra la ley. Razón por la cual aparece, repito, consagrado y hoy día en la Constitución Política de Guatemala, este derecho a la vida, no exclusivamente de los pueblos indígenas. Porque también aquí quisiera agregar acá, jóvenes, aunque aquí propiamente está el derecho a la identidad nacional, pero también el resguardo en el registro civil de esos datos de las personas relacionados con este derecho. Aquí vamos a hablar sobre la identidad nacional. Otro de los derechos que aparece es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Este es un derecho un tanto controversial.
hoy día. Hoy día, jóvenes, es un derecho tanto controversial y especialmente controversial en relación a lo que les indicaba, jóvenes, a los pueblos, a los grupos, a los colectivos. Si hablamos del Estado como pueblo, pues no hay ningún problema. Decíamos acá en estos derechos de primera generación, derechos políticos, en estos instrumentos internacionales, especialmente en los derechos civiles y políticos, está consagrado el derecho del Estado constituirse como pueblo. Y precisamente a partir de este pueblo, al pueblo se le concede soberanía. Y ese pueblo traslada su poder, traslada la soberanía al Estado para su ejercicio. Y ahí en el caso, digamos, de nuestros países republicanos, ya la participación del mismo pueblo en el ejercicio de esa soberanía, como diputado, como alcalde, como presidente, etc. Pero eso desde la perspectiva de los derechos de primera generación. Sin embargo, en estos derechos humanos de la tercera generación aparece este derecho y exclusivamente acá, quisiera decir, jóvenes, a los pueblos indígenas y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y repito, es a veces un tanto controversial realmente qué quiere decir este derecho a la autodeterminación de los pueblos. Aparece alguna mención en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Haciendo alguna aclaración así mismo en el texto de este convenio Gómez respecto a la autodeterminación de los pueblos. Y uno de los instrumentos internacionales de Naciones Unidas recientes en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, ahí se habla precisamente de esta autodeterminación de los pueblos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Primariamente, el derecho a la autodeterminación de los pueblos en el marco del derecho internacional público significa independencia, soberanía. Y ahí encontramos, jóvenes, la constitución de los estados nacionales y que tienen como atributo la soberanía, también atributo político, pero también jurídico, la soberanía, el poder, que tiene ese estado de ejercer su dominio, su poder a nivel interno, pero también la expresión de ese poder a nivel externo en cuanto a que ningún Estado tiene que intervenir en los asuntos internos de ese Estado. Sin embargo, así se ha considerado en el derecho internacional y así está consagrado. Ahí está claro, ahí se va para dónde, repito, el derecho a la libertad de autodeterminación de los pueblos corresponde a los estados, que conlleva o significa, es decir, independencia. Hablamos entonces del pueblo soberano. Sin embargo, ya en esta generación, la tercera generación de derechos humanos, aparece el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero como un atributo decíamos acá a esos grupos humanos, titulares de grupos humanos, o como se dice acá, a los pueblos o a los colectivos o a las comunidades o a los grupos. Aquí hay, como ya se matiza un poco este derecho en el texto, cuando veamos el derecho de los pueblos indígenas, este instrumento internacional de Naciones Unidas, al hablar de la autodeterminación de los pueblos, es nuestro parecer, ustedes también tendrán su percepción y su concepción, incluso su juicio y conclusión respecto a esto. Pareciera hablar acá
es lo que se denomina o se conoce y se alega hoy día la autonomía de los pueblos. Es decir, en el marco de un Estado soberano, se les puede otorgar la capacidad a las comunidades, a los pueblos, de buscar, como hemos indicado acá, su propio desarrollo, la promoción de su patrimonio artístico, patrimonio cultural, el medio ambiente, su propio desarrollo, la línea, digamos, histórica, repito, la continuación, el continuum, ese es su desarrollo económico, social, incluso histórico. Pero desde el marco, desde la perspectiva, desde el punto de vista de la autonomía. Es decir, sin fraccionar el territorio del Estado Nacional. Que tengan esa perspectiva. Que se desarrollen así, con sus propias autoridades, con sus propias normativas, y así fue, así se ha trabajado. Bien, la autonomía. Y esa autonomía está estrechamente articulada, podríamos decir, en nuestras palabras, ¿no? Está totalmente amarrada, vinculada a la soberanía del Estado. Ya que, y entendido así, doctrinariamente, la autonomía es un desprendimiento de la soberanía, es una parte de la soberanía. El Estado está otorgando a una comunidad para que pueda desarrollarse esa perspectiva. Pudiéramos poner en mención las municipalidades. Y luego nuestra misma alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala, veamos en el caso de las municipalidades. La Constitución Política de la República reconoce el derecho a la autonomía de las municipalidades. Esto implica para las municipalidades pues, tener cierto territorio. El territorio municipal, el que se delimita, quizás no con precisión, jóvenes, pero se delimita, digamos, ese territorio donde ejerce su poder el municipio, digamos. Luego, ese municipio puede promover su propio desarrollo, y es así, no es que pueda ser, efectivamente está reconocido legalmente en cuanto a la constitución de sus propias autoridades, la corporación o el consejo municipal, que es encabezado por el alcalde, que tienen la facultad, tienen la autoridad, tienen la capacidad legal y constitucional de orientar a su municipio para que pueda salir adelante en todos los aspectos de la vida. Y en estrecha relación con precisamente el poder nacional. Eso sí, obviamente encontramos acá, por ejemplo, en el caso de las municipalidades y el presupuesto de las municipalidades, que es autorizada del presupuesto nacional, el caso, digamos, de la autonomía municipal. Lo mismo sucede con la autonomía de la Universidad de San Carlos. Constitucionalmente está reconocida la autonomía de nuestra casa de estudios. ¿Y qué implica esa autonomía que se le ha otorgado a la Universidad de San Carlos? En primer lugar, para que pueda desarrollar la educación superior. Ese es el papel fundamental de la universidad en el marco de esta autonomía. Pero también señala no solamente el caso constitucional, sino de la ley orgánica de la universidad en cuanto a que puede poseer patrimonio. Y es exactamente lo que sucede con la universidad. Efectivamente posee patrimonio propio, elige a sus propias autoridades. Hemos visto la universidad elige a sus propias autoridades jóvenes, y ahí tenemos elige a sus propias autoridades jóvenes, a sus propias autoridades, emite sus propias normas en relación a los estudiantes,
a los profesores, a su personal administrativo. Y es la idea entonces que conlleva acá el derecho a la autodeterminación de los pueblos, repito, no implica soberanía. No implica desprendimiento, no implica fraccionamiento del suelo de los estados nacionales, del territorio de los estados nacionales, sino un reconocimiento jurídico, un reconocimiento legal a esa capacidad que tienen los pueblos de manejarse en el marco de sus propios estados nacionales, desde la perspectiva de su propio desarrollo, decíamos, artístico, cultural y obviamente económico, que es fundamental por esto, y en estrecha relación con las autoridades nacionales. Concluyo con esto, y tenemos algunos ejemplos. De una u otra manera se ha materializado a través de normas ordinarias este alcance, este derecho a la autodeterminación de los pueblos, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua y los misquitos. El gobierno, la Constitución y el gobierno nicaragüense reconocieron la autonomía de los pueblos indígenas de la costa atlántica. Y ahí se desarrolla y tienen estrecha relación y comunicación con el gobierno nacional. Dos, Panamá y los cunas, pueblo indígena, panameño, que también se le otorgó autonomía a una fracción de terreno en la costa atlántica, igual, por un lugar realmente muy bonito, en términos de paisajes, si queremos, de mar, luego las condiciones materiales. Todavía falta mucho que hacer en el asunto de desarrollo. También hay autonomía constitucional y legal de los pueblos indígenas. Otro pueblo fuera de América, en Europa, en Noruega específicamente, existe un pueblo indígena, los Sami. Y la Constitución noruega reconoció la autonomía de los pueblos Sami, y los Sami, los indígenas de Noruega, tienen un determinado territorio donde desarrollan su vida, como esto lo estamos viendo, desarrollo, patrimonio cultural, etc. Y también desde la perspectiva de la autonomía. Y no al alcance del derecho a la autodeterminación de los pueblos, repito, jóvenes, como aparece en el derecho internacional público en cuanto a soberanía e independencia. Así, por lo menos así entendemos acá el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ya pues, en el marco de los estados nacionales. Otro derecho, tenemos el derecho a la identidad nacional cultural. Y aquí relacionado no solamente a pueblos indígenas, sino que a grupos humanos, a grupos étnicos, a grupos colectivos que aparecen en las comunidades nacionales, en la sociedad, en los estados nacionales, Tenemos el derecho a la identidad nacional cultural. Es decir, acá hay una comunidad, un pueblo, una agrupación humana puede alegar para sí, en base precisamente a este derecho consagrado en estos instrumentos internacionales, que hoy día, en el caso de Mario Majones, puede hablar de su propia identidad nacional acá o cultural. Nacional en cuanto a identidad nacional, los estados nacionales han tomado como identidad nacional la identificación de todos los miembros de la sociedad, en este caso, por ejemplo, guatemalteca, se habla de una identidad nacional. Pero la posibilidad también de que se pueda hablar de una identidad cultural. Porque aquí viene el concepto nación, por ejemplo, jóvenes, acá un poco entremezclado, acá entre el concepto nación sociológico y también el concepto de nación desde la perspectiva política. Pero más hablemos de la nación desde el punto de vista sociológico, jóvenes, nos indica, por ejemplo, que una nación es un grupo humano que tiene ciertos rasgos comunes como historia, desde hace 100,
mil, etcétera, de años, trae una historia común. Otro elemento de una nación, por ejemplo, se llama es el idioma. Este grupo, esta nación, este grupo humano, trae también un idioma común. Trae un idioma desde hace muchos años, repito, 100, 500, 1000 años. Tiene su propio idioma, su propia historia. A veces también se habla, por ejemplo, de la economía. Que trae un desarrollo económico, tiene sus patrones económicos, tiene sus principios económicos de organización. Y especialmente el tema de la familia. La relación de parentesco que ha habido en esa nación, entre otros aspectos al hablar de la identidad nacional. Estos grupos tienen derecho a esa identidad, no de nación, pero acá se habla de nacional, pero también de los aspectos culturales de esos grupos, que han ido creando y recreando a lo largo de su historia. Y los estados no deben exterminar, no deben limitar el desarrollo de esos valores y principios culturales, como lamentablemente ha ocurrido en la historia de esos pueblos, les decía, los pueblos, las comunidades, los grupos sometidos, los grupos dominados. Recordemos en este marco de los derechos de la tercera generación, jóvenes que son recientes, hablábamos después de la Segunda Guerra Mundial, incluso una historia más o menos hablada en 1950 para acá, 1960, donde se proclama ya la libertad, la igualdad de los hombres y la fraternidad entre los seres humanos a nivel de orden, a nivel de la comunidad mundial. Razón pues por la cual acá viene esto, el derecho a la identidad nacional. Y muy específicamente mencionamos, quizás un poquito de manera reiterada, el caso, decíamos jóvenes, de los judíos, de los hebreos, especialmente los no judíos, que ocurrió bajo el dominio, el mando, el gobierno del nacionalsocialismo de Adolfo Hitler, que quiso borrar toda señal, toda muestra, toda huella de identidad de esos grupos, nacional y cultural. Eso porque fue muy impactante, fue de mucho impacto, pero tampoco podemos dejar de mencionar lo que ha ocurrido con los pueblos indígenas. Principalmente el tema de Maquicurdo Gómez, que a lo largo de la historia de estos pueblos indígenas, no solamente en América, inclusive casi en los distintos continentes, en los diferentes continentes del planeta del mundo, se han visto sometidos, se han visto dominados al grado del exterminio igual. Pero lograron sobrevivir. Y de ahí el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de promover estos derechos humanos de la tercera generación con el carácter de solidaridad, ser solidario con esos pueblos. Perdón, la expresión, pero no ser ingratos y egoístas, sino que tratar de mantener ese vínculo humano, de ver la situación por la situación de dura vida, por la que han pasado a lo largo de su historia, pero que aún todavía levantan la bandera del desarrollo, de la paz, de pertenencia a un patrimonio artístico, cultural, etcétera, etcétera. Razón pues por la cual tenemos acá estos derechos, entre otros. Siguiendo acá, jóvenes, les decía, surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial estos derechos. Y creo que esto es bien importante, les decía, jóvenes, sirve de complemento, sirven de ayuda,
sirven como de apalancamiento a los derechos de las dos generaciones que le anteceden. Hablamos de la primera y segunda generación joven, en cuanto a que se refiere a la creación de condiciones concretas para el ejercicio de estos últimos que mencionamos acá. E incluso, por ejemplo, los derechos civiles jóvenes, si no se crean las condiciones necesarias que plantean los de segunda generación, pues ahí quedarán los derechos de primera generación. Los derechos económicos de segunda generación que hemos mencionado, tenemos 3 minutos, de nada serviría. Razón por la cual se habla que se procuran, buscan, propician la creación de condiciones concretas. Se constituyen la condición necesaria de los derechos de tercera generación para ejercer los derechos humanos de primera generación. Porque si no, los estados van a continuar así a lo largo de la historia. Entonces, bien, esto, lo único que se reclama, se dice, se alega, etcétera, jóvenes, porque hay derechos, así se ejercen. Hablamos acá, ejemplo, del desarrollo, el derecho al desarrollo de tercera generación resulta ser condición necesaria para ejercer el derecho al trabajo de segunda generación. Si los estados no promueven el desarrollo en sus propios territorios, como lo que está sucediendo hoy día en Guatemala, ¿por qué tanta migración? ¿Por qué tanto movimiento migratorio? Honduras, Salvador. Pues sencillamente no hay condiciones para ejercer el derecho al trabajo. Entonces la alternativa que le queda a los miembros de esa sociedad, de esas comunidades, es migrar. No para delinquir, sino que para trabajar y sobrevivir, elevar el nivel de vida para sí mismo y para su propia familia. Esto con perdón, acá. Y termino con esto. Por favor, les voy a compartir, cuando termine de exponer acá estos temas jóvenes, les voy a compartir las diapositivas, jóvenes, por favor. Ejemplo, y concluye acá, les decía, el derecho a un ambiente sano es de tercera generación. Resulta ser condición necesaria para ejercer el derecho a la vida o el derecho a la integridad física de primera generación. Porque si el ambiente es insano, si el ambiente está contaminado, la perspectiva de vida es pocable, es exigua. De igual manera, o el derecho a la integridad física. Lo que sucedió en Hiroshima, por ejemplo, para estallar una bomba atómica, y desafortunadamente esa bomba contaminó el ambiente. Aún casi después de 50, 60 años, ese ambiente está insalubre. A veces nacen niños todavía con deformaciones físicas, sin brazos, sin piernas. Entonces, por eso se indica acá el derecho a un ambiente sano de tercera generación resulta ser condición necesaria para ejercer el derecho a la vida o el derecho a la integridad física de primera generación. Agradecerles, jóvenes. Dejamos esto hasta acá y vamos a continuar en la próxima clase. Siempre este tema de derechos colectivos. Concluido este tema, entraremos, repito, muy brevemente a lo que se considera la crisis del Estado de Derecho. Y luego el tema de la interculturalidad. Si hubiera una pregunta, pues preguntas, con mucho gusto, jóvenes, tenemos todavía 2 minutos. Rick, solo un comentario. Diga, por favor. Fíjese que a mí me sacó al inicio de la clase la plataforma, ya no me dejó ingresar con mi correo. Tuve que solicitar con otro correo el ingreso y por eso es de que no aparece mi nombre ahí en su, me imagino ahí con usted. Entonces no sé si usted me podría apoyar en eso para que la próxima no me vuelva a suceder o no sé qué podríamos hacer. Rick, perdone. Bien, hagamos un favor, o ¿por qué no me hace un favor? Vean, jóvenes, ustedes ya tienen el código de Classroom, pero de todas maneras les voy a escribir acá, pero si me permiten, por favor, para los que tengan algún problema,
Ya, entonces, por favor. El código de Classroom que tenemos ahora es este. Me permiten, por favor. Y si fuera tan amable, dice. Este es el código. Le voy a anotar acá. No sé si este es. No, me permite. Por favor, vamos a ver. Entonces, tenemos acá el código. Incluso, no sé si tienen un grupo de WhatsApp jóvenes.